Qué momento tan precioso el que tuvimos. Muchas gracias, Arnold. Y también un aplauso a toda la alabanza. La verdad, precioso, precioso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a iniciar también con una oración para continuar sintiendo el Espíritu, sintiendo cómo Él nos llama también a que le entreguemos absolutamente todo, porque con Él tenemos paz, como lo estábamos alabando, como estábamos cantando. En Él tenemos paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Con Él tenemos seguridad, Padre, y te damos gracias por eso, Señor. Y te queremos seguir adorando, Señor. Pero ahora yo te pido, Señor, que ya que estuvimos adorándote, Señor, durante las alabanzas, ahora yo te pido, Señor, que nos enseñes. Yo te invito, Señor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para la palabra que tú tienes en el día de hoy, para cada uno de nosotros, Señor. De tal manera que esa palabra nos pueda edificar, nos pueda también comprometer a continuar caminando contigo, Padre. Ese es mi deseo, Señor. Yo te pido también que lo que no quieres decir a través mío, que me bloquees, que me digas no y no lo diga. Úsame, Padre. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continuamos con nuestras series Voces. Han sido las últimas 2 semanas enfocadas en aprender a distinguir la voz de Dios. Y voy a hacer un recuento muy rápido. 2 semanas iniciamos el primer mensaje recordando que Dios nos habla. Dios sigue hablándonos. Dios no nos abandonó. Dios no abandonó a su creación. Dios continúa hablándonos todo el tiempo. Lo que pasa es que si no lo escuchamos es porque no hemos aprendido a identificar la voz de Dios. No hemos abierto en nuestras agendas espacios para que Él te pueda hablar. Y lo segundo, es posible que tú no quieras escucharlo, porque quizás lo que te va a decir es algo que a ti no te gusta. Ese fue el primer sermón y yo los invito, el mensaje, a mirarlo en nuestro canal de YouTube, y ahora incluso que lanzamos un podcast, poder escuchar nuevamente. El segundo mensaje fue la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos hablando que existen múltiples voces, muchas voces. No solamente está la voz de Dios, pero también está la voz del enemigo, de diferentes espíritus malos también que te están atacando. Y aprendíamos sobre logismos, una palabra en griego, que no solamente son voces, son ideas, son reflexiones, son argumentos, son imágenes que llegan y te están también atacando. Y la invitación en ese mensaje, y espero que la hayan practicado durante la semana pasada, acuérdense, es colocar todos esos pensamientos, imágenes, algo que tú estás dudando, a los pies de Cristo, que justamente Pablo nos dice eso. Que podamos ser transformados con la renovación de nuestra mente. ¿Se acuerdan que lo decía Pablo? También lo estuvimos mirando. Continuamente renovando nuestra mente. Colocando a la luz del Evangelio, sabiendo, este pensamiento que tengo es verdad o no es verdad, Padre. Guíame. Y si no es verdad, desecharlo completamente. Ahora vamos a ir a un nivel más detallado para entender el peligro que corremos cuando tomamos vacaciones en nuestra mente. Cuando decimos, sí, muy bien, entendí el mensaje. Yo tengo que estar pensando en lo que yo pienso. Yo tengo que estar razonando en lo que yo pienso. Yo tengo que mirar, esto es verdad o no es verdad. Lo coloco a la luz del Evangelio. Pero ¿qué pasa si tomas vacaciones? ¿Qué pasa si tú dejas de hacer esto por algún otro motivo? Vamos a aprender cómo esa imagen, ese pensamiento, eso que te llegó a ti, esa voz interna que te llegó, puede llegar a convertirse en una tentación, y esa tentación puede convertirse en el pecado, y pecado trae la muerte. Y qué mejor para aprender ese proceso, qué mejor para aprender cuando nosotros no estamos pensando en lo que estamos pensando y tomamos vacaciones, que Santiago. Santiago era el medio hermano de Jesús. En las escrituras en español lo pueden encontrar también como Jacobo, pero él era el medio hermano de Jesús. Él al principio no creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él no creyó que era el Mesías. De hecho, en partes de las escrituras él decía,
básicamente toda su familia de cierta manera estaba pensando que Jesucristo había perdido la cabeza. Realmente no lo aceptaban, no querían de cierta manera aceptar el mensaje de Jesucristo. ¿Y qué sabemos con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice, él escribe en la primera de Corintios, en el capítulo 15, que Jesús se le apareció a Santiago, a Jacobo. Se le apareció a Jacobo. Y después dice las escrituras, más tarde a todos los apóstoles. Pero Pablo está comentándonos, él se le apareció a Santiago, se le apareció a Jacobo. Y ahí Santiago y Jacobo, que es la misma persona, Santiago y Jacobo no, Santiago o Jacobo, cambia completamente. Él empieza a tener un cambio radical en su vida, tan radical que llegó a ser uno de los líderes más fuertes en la iglesia en Jerusalén. Muy, pero muy fuerte. Y escribió una carta, es muy corta, tiene 5 capítulos. Yo los invito a que la lean también en sus casas. Y vamos a leer los versículos 12 y 15 del primer capítulo. Porque aquí Santiago habla acerca de las tentaciones. Es preciosa esta carta y particularmente estos versos que vamos a leer. Y dice a partir del versículo 12, nuevamente tomen sus Biblias, capítulo primero. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienda Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado con sus propios malos deseos. Todo lo contrario, cada uno es tentado con sus propios malos deseos, lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Versos poderosos porque nos van a enseñar, y vamos a explorarlo en el día de hoy, la diferencia que hay y el proceso que hay entre la tentación al pecado. Entonces, la pregunta que quiero decirte, que te lleva para aquellos que quieran tomar notas: ¿cuáles son las razones o cuáles son las verdades que quiere Santiago que entiendas tú en el día de hoy? ¿Cuáles son esas verdades que quiere Santiago que tú entiendas con respecto a la tentación y con respecto al pecado? Lo resumo en 3 verdades. En 3 verdades que Santiago nos está enseñando en el día de hoy. Y la primera es que debemos entender que Dios no te tienta. Primero, Dios no te tienta, es lo que nos dice Jesucristo. Dios no te tienta porque Él es un Dios santo. Dios es santo, Dios es puro. ¿Quién dice amén? Dios es santo, Dios es puro, Dios no te va a hacer ningún mal, Dios no te va a tentar para que tú te separes de Él. Si esa llega por tu mente y en algún momento ha llegado, yo quiero que lo elimines completamente, porque Dios es santo. Dios sí te puede probar. Dios sí coloca una serie de dificultades en tu vida para que tú puedas crecer en la paciencia y para que puedas transformarte, para que tu fe realmente sea mucho más sólida. Lo vemos en los versículos anteriores. Yo no voy a ir a los versículos anteriores a hablar de pruebas o de dificultades, porque ese no es el sermón en el día de hoy, ese no es el mensaje en el día de hoy. Yo quiero decirte que hay pruebas y hay tentaciones. Dios coloca las pruebas para que tú te transformes, y las dificultades, y coloques tu confianza en Él. Pero hay tentaciones que te llevan a pecar y a la muerte espiritual e incluso muerte física acá, porque llegaste a comprar y morder una tentación. Empezaste lo vamos a ver más adelante, a darle vida a esa tentación, a esos deseos que te llegan. Entonces, Santiago lo dice muy claramente en el versículo 13, dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienda Él a nadie. No puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienda Él a nadie. En las Escrituras continuamente lo vemos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, esa verdad de que Dios es santo. En el Antiguo Testamento lo vemos tan claramente cuando ustedes leen el Torá, los primeros 5 libros del Evangelio.
del Antiguo Testamento. Allí se encuentra una serie de reglas de Dios para llevar a cabo los rituales, los sacrificios, la manera como ellos deberían comer sus alimentos para no llegar a ser impuros, la manera como deberían también llegar a colocar, a colocar aparte todos los elementos que iban en la tienda de la reunión, santificarlos, las vestimentas de Aarón, las vestimentas de todos los del sumo sacerdote. Absolutamente tú lo puedes describir claramente, los rituales para permanecer santo en el momento que tú te acercas al Señor. Se acercaba al Señor. E incluso los sacrificios, ¿se acuerdan? Que eran necesarios para poder estar puros ante el Señor. Porque de lo contrario, si continuabas siendo impuro, tenías que alejarte del pueblo de Israel y no podías vivir con el resto. Había que tener un proceso de purificación continuo. Y había también reglas morales. No solamente los rituales, sino también reglas morales. Eso está en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, gracias a lo que Él hizo en la cruz, ahora nosotros somos santificados. El poder del Espíritu Santo lo tenemos nosotros. Ante Jesucristo, cuando tú le colocas la confianza en Jesucristo, entiendes que es el Mesías, entiendes que es el Hijo de Dios. En ese momento el Espíritu Santo llega a ti y tú eres santo a los ojos de Dios. Completamente santo. Eres santo. Has sido purificado. Lo que pasa es que no entendemos nosotros, cuando hablamos de la cruz, quizás no entendemos qué significaba la cruz en la época de Jesucristo. Quiero decirles que la cruz significaba lo más vergonzoso que en esa época tú pudieras llegar a imaginarse. Lo más vergonzoso. En esa época la cultura era aquella persona que era vergonzosa, era una persona que probablemente no venía también no tenía propiedades o no tenía bienes o no venía de una familia básicamente que estuviera alabando a Jehová. No necesariamente que estuviera alabando a Jehová, sino que había una cultura en el sentido de que perdías, te sentías, había vergüenza por no tener propiedades o no venir de una familia que tenía una reputación en esa época. Y la cruz era pero lo más vergonzoso que alguien pudiera llegar a tener. No podía uno pensar que alguien que murió en la cruz, yo iba a estar adorándolo o iba a estar sirviéndole de cierta manera como mi rey. Eso era algo que no lo podían entender los romanos. No había forma, no lo podían entender. En el Nuevo Testamento eso cambia completamente, porque precisamente a través de la muerte de Jesucristo y con su sangre no tenemos que seguir haciendo más sacrificios, no tenemos que seguir haciendo más rituales. Ya somos santos, ya estamos santos y Él nos invita a estar con Él, a llegar a ser como Él y hacer lo que Él hizo, volver a reflejar en nuestras vidas como Cristo en nosotros. Luego, la santidad no es solo un atributo de Dios, eso es bien importante, es la esencia del carácter de Dios y el modelo para nosotros. El modelo para nosotros. En Levítico 11, capítulo 11, versículo 45, leemos: yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Que no haya dudas de la santidad de Dios. Ahora pasamos a la segunda verdad. Y la segunda verdad que Santiago nos trae es que Él quiere que entendamos que la tentación nace dentro de ti. La tentación nace dentro de ti, se engendra dentro de ti, no afuera. Y el versículo que lo dice es en Santiago capítulo 14. Leamos Santiago en el primer capítulo, versículo 14. Dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Cuando sus propios malos deseos lo arrastran y los seducen. Luego, la tentación nace de nosotros. Noten que Santiago, y anótenlo allí, Santiago no habla de Satanás. Santiago no habla de Satanás. Dios no te tienta, sino que Santiago está diciendo: la tentación se engendra en ti. Satanás no lo menciona, no menciona los malos espíritus, no menciona. ¿Por qué no lo menciona? Sabiendo, y lo hemos visto, lo hemos leído,
sabiendo que las escrituras todo el tiempo, estoy seguro que ustedes lo han escuchado, Satanás te tienta, los malos espíritus te tientan. Y yo también lo dije en el pasado sermón, Satanás te tienta, es cierto, Satanás te tienta. Y Satanás, por eso las escrituras dicen, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, dice Efesios capítulo 6 versículo 11. Santiago no menciona a Satanás, lo hace a propósito porque el diablo sí hace artimañas. El diablo sí te va a tentar. El diablo va a buscar la manera que tú te separes de Dios. El diablo va a evitar que tú vengas al servicio. El diablo va a colocarte lo que sea posible con tal de alejarte. Lo que sea, te va a atacar en tu mente. Y si tomamos vacaciones de nuevo, en el mensaje que tenemos de colocar toda nuestra, siempre colocar la escritura, colocar cautivos cada uno de esos pensamientos, si tienes dudas, y colocarlos a los pies de Cristo, a las escrituras, para saber si es verdad o no es verdad. Si te tomas vacaciones, desafortunadamente, ¿qué va a pasar? El diablo te va a tentar, pero nace en ti la verdadera tentación, el deseo. Ahí nace, ahí se engendra. Eso es lo que Santiago quiere decirnos. Normalmente nosotros pensamos que entonces Santiago está en todas partes y cada vez que yo peco es Santiago es el diablo el que me tentó. No, has sido tú que has comprado esa tentación. ¿Recuerdan a Adán y Eva? ¿Recuerdan la historia de la creación? ¿Recuerdan a Adán y Eva? La única regla, el único mensaje que le había dicho Dios Jehová a Adán y Eva es que no comieran del árbol del conocimiento, que no comieran de ese árbol. Podían comer de cualquiera de los otros árboles, pero no del fruto del árbol del conocimiento. Y lo hizo, y Dios le pregunta primero a Adán: ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Eso está en Génesis. Y Adán respondió, capítulo 3, 11. Y Adán respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y lo comí. Se dan cuenta que aquí noten que Adán no solo culpa a Eva. ¿A quién más está culpando? A Dios. Dios culpa no solamente a Eva, también culpa a Dios. No acepta la responsabilidad de que fue Eva quien vio. Sí, el diablo la tentó, como dicen más adelante. Después le pregunta a Eva y ella responde: la serpiente me engañó y comí. También Eva dice: no, es que fue que me engañó la serpiente. La serpiente fue la causante que yo pequé y fui a pecar y a morder, porque la vi, me dijo todo lo que sabemos. Y ella la vio rica, quería tener conocimiento y se la dio a su esposo. Pero se dan cuenta cómo el Satanás nos coloca tentaciones. Pero en nosotros, nuestros deseos, es lo que nos dice Santiago más adelante, son los que hacen que engendremos ese pecado. O sea, desde el inicio de la historia humana vemos esa tendencia. Esa tendencia, en lugar de reconocer nuestra parte, culpamos, ¿no es cierto?, a los demás, a las circunstancias, y culpamos también a Dios incluso. O a Satanás, culpamos a todos ellos. La responsabilidad cuando pecamos es nuestra. Ahora, noten también lo que dice Santiago. Cada uno es tentado, primero dice, cada uno es tentado, es personal. La tentación es personal. A ti te llega de una manera que a ti de totalmente diferente. Cada uno de nosotros somos tentados. Es personal. Llévate eso también en tu corazón. Es personal. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Decía. Ahora, esos malos deseos, es posible que estés usando, si estás usando la Reina Valera Internacional, o probablemente en otra que encontramos otro nombre diferente, la Biblia de las Américas o la Biblia de Jerusalén. ¿Cuál es la palabra que tienen ustedes que han visto allí? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la palabra que en vez de malos deseos, cómo la traduce? ¿Alguien tiene en su Biblia? ¿Cómo? Concupiscencia, exactamente. Es una palabra que significa deseo fuerte, un deseo desordenado. Y me gusta, la verdad, me gusta la interpretación y la traducción en este verso en particular. Es un deseo desordenado. Es un deseo fuerte, es un deseo intenso. La palabra en griego significa epidemia, que significa un deseo intenso,
un fuerte anhelo, un fuerte anhelo. Lo que a mí me encanta porque puedes tener deseos buenos. Pero ¿qué pasa cuando ese deseo bueno se vuelve intenso? Se vuelve una obsesión. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que estás desafortunadamente cambiando, lo vamos a ver. Estás cambiando las prioridades y empiezas tú a desviarte y colocas ese deseo desordenado, ese se convierte en un mal deseo y los colocas encima de Jesucristo y de Dios. Y pecas si es demasiado obsesivo, si es demasiado fuerte. Les voy a colocar un ejemplo, por ejemplo, la seguridad financiera. La seguridad financiera y el deseo de tener mis ahorros para poder mis hijos ir a la universidad, para yo poder sostener mi familia. Y voy a colocar un ejemplo de un miembro de la iglesia cuando estábamos estudiando la Carta de Santiago, que la estudiamos justo hace poco. Él trabaja en delivery, como quizás muchos de ustedes trabajan en delivery. Y obviamente pues tiene deseos como buen padre de poder sostener a su familia. Pero las cosas no estaban yendo bien porque no tenía el ingreso suficiente semana tras semana. Y escuchó sobre la posibilidad de hackear el sistema de delivery usando un software que no lo consigues en Estados Unidos sino fuera de Estados Unidos, a través de una VPN. Entonces, ok, ¿cómo es el cuento? Le echaron el cuento, no, consigue una VPN y básicamente la instalas en la VPN, vas a una IP fuera de los Estados Unidos, bajas el software y este software es como un bot que básicamente hackea el aplicativo y él puede ver, la persona que lo hace, puede ver cuáles son los siguientes deliveries que puede llegar a tomar e incluso adelantarse a los que no están haciendo trampa y usando el software como está instalado. Y algunas personas le mostraban, ahí está la tentación, oye mira, $340, no, $400 que pude llegar a obtener. Allí está el deseo, es un deseo bueno de poder mantener las finanzas en tu casa. Ese deseo es bueno, ese deseo es natural y lo tenemos nosotros. Pero si el deseo se vuelve exagerado, si el deseo se vuelve algo que definitivamente voy a tratar de hacer, donde Jesús no está involucrado ni Dios está involucrado y escuchas esto, es posible que llegues a pecar. ¿Y por qué pecar? Porque para ser sincero lo que estás haciendo es trampa. Y la señora de este miembro le dijo, no, ojo con por dónde estás caminando. Esto no me gusta. Y él pudo describir exactamente que esto era una tentación y no iba a pecar, no iba a hacerlo. Y yo les aseguro, estoy esperando volver a hablar con él, pero te aseguro que Dios lo va a proteger en ese sentido y que va a lograr conseguir los ingresos que necesita para seguir adelante sin necesidad de hacer trampa. Amén, 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 amén. Es lo que tenemos que tener presente, que estos deseos normales que nosotros tenemos se convierten en deseos, el peligro es que se convierten en deseos fuera de proporción, desproporcionados completamente. Nos volvemos ansiosos, y ¿saben qué? Lo colocamos como un ídolo. O aquellos que trabajan, por ejemplo, en ventas, o sea, y en ventas puede llegar a ser tu carrera profesional, puede llegar a crecer y yo quiero mi carrera profesional y quiero hacer lo que sea necesario. Hay múltiples tentaciones que pueden llegar a aparecer. Pueden aparecer tu jefe que te dice, ¿sabe qué? Mire, esta orden que va a venir, este cliente que va a venir, este cliente tiene un presupuesto más alto. Yo le sugiero que suba el 20%, el 30% a esa cotización. Porque con eso va a ganar usted más ingresos, todos vamos a ganar más ingresos, adicionalmente tu carrera se va a ver mucho mejor, etcétera. Puedes hacerlo. Yo sé que tiene presupuesto. Y tú, en ese momento que de pronto tu deseo es demasiado desordenado para seguir creciendo en tu carrera y también económicamente, es posible que ese deseo desorganizado te lleve a recibir y nacer la tentación. Y dices, ¿sabe qué? Tiene sentido, voy a hacerlo.
Y si después lo pescan y lo llaman y le dicen, ¿usted por qué hizo eso? No fue mi jefe. No, no fue tu jefe, fuiste tú. Fuiste tú, no fue tu jefe el que te forzó a pecar. El que eso fuiste tú con ese deseo desordenado que tienes. El ejemplo de la pesca lo traigo muy rápidamente. Me gusta porque yo soy pescador de trucha, como saben. Y el ejemplo es fascinante porque ¿qué haces tú cuando tú estás pescando de trucha? Tú básicamente empiezas a analizar el agua, empiezas a analizar el lago o el río. Empiezas a mirar cuáles son los diferentes animales o moscas que están alimentando, digamos, las truchas, tomando el alimento. Empieza a mirar qué tipo, es un saltamontes, o empieza a pensar que es, por ejemplo, este es un saltamontes. Entonces, si yo veo, le trae la gráfica, porque si se dan cuenta, luce exquisito, ¿no? No somos truchas, pero si fuera una trucha, esas luces exquisito. Y sé que este fly es dry, le llaman dry, es seco. ¿Por qué? Porque cuando yo lanzo la carnada, cuando el pescador de pesca lanza la línea, la mosca cae suavecita en el agua. Y como si realmente un saltamontes saltó al agua y cayó allí. Y tú la empiezas a jalar con un despacio, de una manera suave, sin ser muy agresivo. Y da exactamente el mismo patrón que un saltamontes que cayó al agua y que empieza a tratar de salvarse. Y la trucha, si la trucha está hambrienta, pero de una manera desordenada, que llega a otro nivel y la ve supremamente atractivas con sus patas y etcétera, va a ir allá, a todas, va a ir con toda la fuerza y allí cae. Y no solamente si la trucha está flotando, sino también si la trucha se está alimentando en el fondo. Entonces, ¿qué sabemos? Tengo otra, les traje otra para dar el ejemplo concreto. Tú tienes muchas formas de tener las moscas. Esta mosca, por ejemplo, se va al fondo. Entonces, si la trucha, si yo me doy cuenta que no hay animal, la trucha no está comiendo la superficie, deben de estar en el fondo. Entonces, ¿qué hago yo como pescador? Yo como diablo, aquí quiero que asemejen el pescador al diablo. Yo me doy cuenta, no están pescando en la superficie, la voy a cambiar, cambio mi mosca y lo ato a un pescadito que parece un pescadito y es muy efectivo, by the way, y lo tiro y la agarro. Pero hay días también cuando voy a pescar en que no pesco nada. Como decimos en Colombia, no pesco ni un resfriado, decimos en Colombia nosotros, duro todo el día y no pesco nada. ¿Por qué? Porque la mosca, a pesar de tener quizás ese deseo natural, no es tan desordenado ni la ansiedad ni hambriento que la trucha se da cuenta que esto no es real, sino es artificial y no la muerde. Y a veces la muerde y la escupe. A veces la muerde y se da cuenta, y la escupe. O sea, así deberíamos actuar nosotros entendiendo las tentaciones. Son los deseos desordenados. No es el diablo el que originó, digamos, el que hizo nacer la tentación en ti. Son tus deseos. Y la tercera que Santiago quiere que aprendamos es que quiere que entendamos el proceso del pecado es progresivo. O sea, básicamente usa un lenguaje de concepción. Porque dice en Santiago en el versículo 15, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Por lo tanto, aquí vemos que es todo un proceso. Aquí vemos que incluso podemos llegar a volver otra vez a entender qué estamos haciendo. Podemos, si tenemos el Espíritu Santo, a decir, no, yo no voy por allá. No, yo no voy por allá. Podemos escuchar un mensaje, podemos leer las Escrituras y darnos cuenta de que, momento, esto es una tentación. Aquí está el enemigo tentándome. Voy a echar de para atrás. No voy a caer en esta tentación. Por eso es importante estar en comunidad también. Así como la esposa le hablaba en el caso que les comentaba a su esposo y decirle, no me gusta esto. Me encantó lo que ella dijo, no me gusta. No le dijo, tú estás pecando. No me gusta eso. No me gusta. Y él, caminando con las Escrituras, entendió, sí es verdad, esto es un pecado y no voy a caer.
Entonces el pecado no funciona porque deseamos cosas malas en sí mismas, sino porque deseamos cosas buenas de manera desordenada, con una intensidad que reemplaza a Dios. Es decir, lo que ocurre es que se vuelve una obsesión, se vuelve un ídolo. Para entender cómo puedo manejar, entonces, ¿cómo puedo manejar mis tentaciones? En el momento en que tu deseo se vuelve desordenado y se vuelve una obsesión, tú estás colocándolo como un ídolo por encima de Dios, dándote cuenta que Jesús no es suficiente para ti y yo voy a tomar riendas en el asunto. Jesucristo no es suficiente para mí. Dios en estas circunstancias no es suficiente y yo voy a actuar a mi manera y voy a ser Dios de mí mismo. ¿Y qué ocurre? Está realmente haciendo un adulterio. Y esta frase que la vamos a colocar, la escribí para darse cuenta de la seriedad. El pecado es un adulterio espiritual. Es cuando Jesús no es suficiente. ¿Y por qué adulterio? Porque en todas las escrituras la iglesia es la novia de Jesús. En el Antiguo Testamento es la esposa, el pueblo de Israel es la esposa del Señor. Pero en el Nuevo Testamento somos la novia que vamos a tener cuando Él vuelva a tener, el Señor vuelva en gloria, vamos a estar en una boda con Él. En el momento en que tú empieces a colocar esos deseos desordenados a un nivel tan alto, tú estás, como decimos, colocándole los cachos a Dios. Muy crudo decirlo, pero estás haciendo adulterio espiritual, porque le estamos diciendo a Jesús: yo quiero esto más de lo que tú me puedas llegar a ofrecer. Entonces, por último, ¿cómo puedo escapar en la tentación? Y aquí quiero traer a Pablo. ¿Cómo puedo escaparme de la tentación en todo este proceso? Algo les mencioné acerca de eso cuando decimos la comunidad, cuando decimos las escrituras. Pero Pablo en la primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y aquí volvemos a lo que habíamos hablado la semana pasada. Tenemos que someter cada pensamiento a los pies de Cristo. Él no va a permitir que sufras una tentación que no puedas llegar a manejar, te lo aseguro, porque el Espíritu Santo está contigo. Él va a estar, ese Espíritu Santo, recordándote todo el tiempo. Como alguien me decía esta mañana también, que él dice: recibe una tentación, un pensamiento, e inmediatamente llama a Jesús. Jesús, te lo dejo en tus manos, tú trabaja con ese pensamiento. Yo no le voy a dar entrada a ese pensamiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Es como en los países de ustedes cuando hay un metro. Ustedes conocen, por supuesto conocen un metro, pero Colombia, en Bogotá no hay metro, lo están construyendo. Pero en los países de ustedes en donde hay un metro, imagínense que llega varios vagones y de pronto están obsesivos por llegar rápido al sitio de trabajo o al sitio que tienen, y se abren las puertas del vagón, y lo que tienes que hacer es ese pensamiento que tienes y esa tentación que tienes del enemigo, pedirle al Señor no subirte a ese vagón. Ignóralo. Hay otro que viene, que es el del Señor, el de las Escrituras. Deja que pase. Seas como la montaña, como una montaña. ¿Saben qué pasa con una montaña? Una montaña no se cae, no se destruye. La montaña recibe tormentas, recibe huracanes, pero ahí está la montaña firme. Con Cristo estamos firmes. Pueden pasar lo que pase. No vamos a montar, no vamos a comprar esa tentación. En casos extremos también la salida es salir corriendo.
Si sientes la tentación que está muy avanzada en su proceso, sal corriendo, sal completamente. Evítalo. Si te das cuenta que siempre pecas porque de pronto ves algo en internet, apaga el internet, no lo lleves a tu cuarto, no lo lleves a tu oficina, no, olvídate. Colócale, si es pornografía, colócale algunos mecanismos para evitar que eso ocurra. Busca métodos que el Espíritu te las va a mostrar para no caer en comprar esa tentación y caigas en pecado. A mí me acordó de la Odisea. No sé si ustedes leyeron Odisea en el colegio. Yo me imagino que sí leyeron la Odisea. ¿Y se acuerdan cuando las sirenas cantaban cerca de los acantilados? Y todos los botes y todos los que cruzaban cantaban tan lindo, las sirenas cantaban precioso, que dice la historia que los marineros se enamoraban de ese cántico de las sirenas e iban hacia allá para escucharlo mucho mejor. Y lo que pasaba es que cuando iban hacia allá llegaban al acantilado y se destruían completamente. Entonces Ulises, que estaba liderando el bote, dice: vamos a pasar por allá y yo quiero que me amarren en el mástil del bote. Le dijo a todos los marineros: amárrenme en el mástil del bote, no me dejen liberarme, que no pueda escaparme. Y todos ustedes colóquense cera en los oídos para que no escuchen el cántico de las sirenas. Y él también se los puso, pero a pesar de eso escuchó las sirenas y trató de escaparse y no pudo, porque la comunidad y todos los marineros lo amarraron y no lo dejaron ir allá y dar la orden de que fueran hacia allá, y no fue destruido. Me parece que es extravagante, pero a veces tenemos que hacer eso, tener un grupo pequeño que nos acompañe a nosotros en nuestro caminar, y todos empezamos a decir: ¿cómo te fue en tu semana? No saben que oren por mí, tengo este problema, tengo esta tentación, ayúdame a identificar si esta tentación es del diablo. Tenemos que buscar las maneras para hacerlo. En el verso 12, cuando arranqué el mensaje, Santiago dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichoso. Y Santiago también dice: dichoso el que tiene pruebas, porque su fe se va a fortalecer. Y ahora dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y la corona son como tres áreas, yo lo digo, como la primera, como atletas victoriosos, porque cada vez que tú vences la tentación, eres como un atleta que tienes más estamina para evitar volver a caer. O como la esposa amada, porque entonces tú te das cuenta, si tú te das cuenta y tú crees firmemente que cuando pecas estás siendo alguien que le está siendo infiel a Dios, quiero que sepas que precisamente porque aceptaste a Jesucristo, tú luces hermosa. Jesucristo te ve hermosa, te ve la novia con la cual quiere llegar a tener una vida por toda la eternidad. Te ve hermosa, te ve hermosa. Es la manera en que tú puedes pensar: si yo peco, yo estoy untándome de esa belleza, no voy a permitir que eso pase. Esa es la corona de la vida que tú tienes. Y la corona también implica hijos del Rey. Somos hijos de Dios e hijas de Dios. Él es nuestro Rey y va a cuidar y nos va a guiar a través del Espíritu Santo. Esa es la invitación. La invitación a que no tomemos vacaciones, porque estamos en una guerra espiritual. No podemos tomar vacaciones. Más bien acércate a tu novio, de tiempo con él. Piensa continuamente en lo que estás pensando y renueva tu mente. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias, Padre, Señor. Te doy gracias por Jacobo, por Santiago, por haber escrito esta carta tan preciosa, que nos permite no solo entender las pruebas
las dificultades en nuestra vida, sino también entender las tentaciones que el enemigo nos coloca, Señor. Que al final son nuestros malos deseos lo que hacen que esas tentaciones se vuelvan una realidad. Yo te pido, Señor, que a través del poder del Espíritu Santo podamos continuamente estar recordando que vamos a ser tentados, pero que gracias a tu Espíritu somos más preciosos que cualquiera de esas tentaciones, porque te tenemos a ti, Señor, como nuestro novio, como nuestro futuro esposo, Padre mío. Te pido que nos ayudes en todo este proceso de crecimiento y que seamos santos, porque tú eres santo. Amén.